Entonces, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Agradecerles el tiempo, sobre todo a Luis Santos. Luis Santos Bonilla es profesor de la Universidad del Salvador. Actualmente se desempeña como científico de datos en el Ministerio de Justicia, donde aplica modelos analíticos para toma de decisiones y desarrollo de microservicios. Y también, como mencioné, es docente de la Universidad del Salvador. Y hoy nos va a hablar en esta charla titulada Distancia de Levenstein, un enfoque para la corrección de errores en texto. Así que bienvenido y adelante. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Ahorita presento y comenzamos. Ujú, tranquilo. Listo, creo que se puede ver, ¿no? Correcto, ahí estamos viendo, sí. Ok, vale. La charla o la mini charla que tengo planeado, el objetivo es mostrarles este, una herramienta sencilla y que puede facilitarnos a la hora de resolver un problema que hoy por hoy a veces lo relacionamos más con el campo de la inteligencia artificial y que no hace falta tener grandes soluciones para darle solución a problemas bastante cotidianos, que ya hay soluciones bien estructuradas, bien hechas desde el área de la matemática y que son fáciles de implementar y son eficientes y a un bajo costo, porque no requerimos el consumo de servicios externos. Entonces, la motivación digamos, explorar estas herramientas de estar calculando distancias entre cadenas de texto y eso, viene del hecho de que dentro de mi trabajo, digamos, la mayor dificultad a la que me afronto siempre es a datos no estructurados. Entonces, cuando sucede eso, muy regularmente lo que me toca es clasificar texto o corregir texto suelto y que ha ingresado el usuario y que por alguna razón, ya sea a la hora del tipado o por otros motivos, la información no llega del todo eh, estandarizada como nosotros esperaríamos. Entonces, lo que sucede ahí es que al nosotros recibir esa información y no tener otra manera de reclasificarlo o de ordenarlo, nos toca echar la mano de herramientas como, bueno, lo que se ha vuelto bastante popular, utilizar herramientas ya sea como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que nos ayude a reestructurar esa información y llevarla de manera estándar. Sin embargo, ya teníamos, o sea, antes de la llegada de la inteligencia artificial como herramienta libre, o mejor dicho, de alcance del público en general, ya teníamos algunas herramientas matemáticas que pueden solucionar problemas de este tipo que no requieran mucha complejidad. En el caso en concreto, digamos, la motivación, como les digo, viene de mi trabajo y es porque me afronté la primera vez que tuve que recordar estos conceptos matemáticos o comenzar a introducirme, a investigar cómo calcular distancia de cadenas de caracteres, fue cuando tenía un conjunto de datos, eran como 2000 registros y tenía que acotarlos, o sea, tenía que macharlos con otros 2000 registros. El detalle está de que la única manera de hacer que hicieran match era mediante el nombre. Y de un lado y del otro no estaban igualmente estandarizados. O sea, estaban escritos de una manera de un lado, de otra manera de otro lado. Entonces, la primera solución que nos se le viene a la mente es sometemos en una inteligencia artificial que nos ayude a clasificarlo, pero lamentablemente ¿cómo se llama? Por la seguridad o la sensibilidad de los datos, yo no podía hacer uso de esas herramientas de terceros. Tenía que encontrar una forma de resolverlo en local y con los recursos que tenía en ese momento. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue tomar la idea de la distancia de Hamming, puesto que en la distancia de Hamming yo voy como contando, o sea, yo sé qué tan lejos está una palabra de otra por la cantidad de diferencias que hay.
entre una cadena y la otra. Y eso es conocida como la distancia de Hamming. Esta es de las primeras distancias que yo conocí cuando estaba terminando la licenciatura en matemática, distancias que podía aplicarlas obviamente a vectores, pero también a llevar el símil a una cadena de texto en Python o una cadena de texto en un lenguaje de programación y comenzar a jugar con esa información. Entonces, el detalle está que con la distancia de Hamming yo tengo dimensiones, o mejor dicho, la cadena de texto tiene que ser fija. Y el detalle está de que el texto que yo tenía era variante, o como eran nombres, bien podrían ser tres nombres, perdón, un nombre, dos apellidos, etcétera. Y a eso agréguenle digamos, falta de ortografía, falta de acentuación. Entonces, esta distancia, que lo único que hace es que la distancia entre dos cadenas de texto de igual tamaño, digamos así, o vectores de igual dimensión, me dice qué tan lejos está por la cantidad de símbolos que no corresponden. Entonces, no podía aplicar esta. Así que tuve que investigar acerca de otras distancias que tuvieran esa misma cualidad, digamos, de contar entrada por entrada, que el símil en una cadena de texto en Python es carácter por carácter. Entonces, así es como me topé con la distancia de Levinstein, que lo que ella hace es que me va contando la mínima cantidad de eliminaciones, inserciones o sustituciones dentro de la cadena de texto para llegar de una cadena de texto a otra cadena de texto. Y la ventaja de esta es que como tiene la propiedad de contar inserciones o eliminaciones, puedo comparar cadenas de texto de tamaños totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, esa cualidad era muy buena, puesto que se apegaba bastante a lo que yo necesitaba. Entonces, esta fue la solución que yo le encontré a mi problema de intentar machar registros que no tenían ninguna relación aparente. La solución es bastante sencilla y de hecho, pareciera, al menos por cómo lo estoy vendiendo, pareciera que me soluciona al 100%, pero, pero créanme que a nivel de mi trabajo me ayudó un montón porque de los 2000 perdón, registros que tuve que, digamos, machar o conectar, pasé de 2000 que tenía que hacer a mano a solo hacerlo en 50 registros. Entonces, eso fue un avance brutal porque el tiempo que iba a invertir era menor, ¿verdad? Y bueno, esto es una distancia y al definirla como la mínima cantidad de movimientos que yo necesito hacer para llevar de una cadena de texto a otra, por la propiedad del mínimo es que termina siendo una métrica. Como yo lo que estoy es contando movimientos, eliminaciones, inserciones, sustituciones, es claramente definida positiva. Y bueno, también es finita, puesto que las cadenas que yo tengo son finitas. Así que la distancia entre dos cadenas de texto siempre va a ser finita. La otra propiedad, la de la simetría, la cumple porque no es, una vez ya lo demuestra, lo está demostrando, la idea versa en que si yo tengo la mínima cantidad de movimientos que tengo para pasar de la cadena de texto A la cadena de texto B, uno esperaría que esos mismos movimientos, pero a la inversa, funcionaran. Básicamente la demostración va por esa vía. Aquí iba a poner la desigualdad triangular. Lo siento, aquí se me comió el editor, pero aquí lo podemos. Lo voy a agregar rapidito, no pasa nada para que lo tengan, para que quede bien visible. Aquí sería la distancia es la distancia, la desigualdad triangular. La distancia entre dos cadenas de texto es menor o igual que la distancia a una tercera, y sumando esas distancias de las dos primeras que yo tenía. Entonces, ¿esta cómo se resuelve o por qué se cumple? Por el mínimo, simplemente por eso, como yo tengo de todas las cantidades de movimientos que yo puedo hacer para pasar de una cadena de texto a otra, estoy tomando el mínimo, pues el mínimo de esas uniones debe ser al menos el mínimo de las transformaciones de las primeras dos cadenas de texto. Y así se ve. Es una propiedad heredada de la propiedad del mínimo en conjuntos, que eso es lo que hace que se cumpla.
Y ya con eso ya me quedó claro cómo funcionaba, digamos, o garantizaba yo que me iba a funcionar. Pero también a la hora de ver la demostración me di cuenta de que puede hacer que no me funcionara. Ahorita vamos a ver a nivel de algoritmo cómo se implementa y luego iremos hablando acerca de las desventajas donde esta idea falló y qué cosas podríamos hacer para mejorarlo. Entonces, aquí en Python hice la implementación de eso. Recuerden que yo tengo tres acciones. La de eliminar, o sea, yo puedo quitar una letra o un carácter. La de insertar, yo puedo agregar y eso, este, en el caso de eliminar, eso es un movimiento de acotación, o sea, se va a hacer más pequeño. También tengo la acción de inserción, que eso agrandaría la cadena de texto. Y también tengo la sustitución, que eso no altera el tamaño, simplemente cambio la letra por la que yo necesito, básicamente. Entonces, el algoritmo aquí se define en pocas palabras, en esta parte, para no entrar en tanto detalle, lo que se hace es que se define la mínima cantidad de movimientos de pasar de una cadena vacía a la cadena que yo quiero transformar. En otras palabras, sería la distancia de la cadena vacía a una cadena de texto no vacía, ¿verdad? Yo lo hice de tal manera que pareciera una matriz para que podamos ir viendo paso a paso cómo se va llenando y cómo se va calculando. El algoritmo se programa así, partiendo del hecho de ir de una cadena vacía a una de las cadenas. Esa es para esta de acá. Y, perdón, esa es para esta de acá. Y esta de acá que la haría como las filas es lo que hace o la interpretación que tiene esa fila, esa primera columna o la columna de índice, digamos, de la matricita, lo que significa es pasar de una cadena de texto no vacía a una cadena de texto vacía. Y aquí está el juego. Básicamente aquí, esta nos cuenta las eliminaciones, perdón, quiero ver, eh, no, este nos cuenta las inserciones. Nos cuenta las inserciones que yo tendría que hacer. Esta cuenta las eliminaciones que yo tendría que hacer. Y esta las sustituciones. Vean que en el caso de las sustituciones, le agrego una constante, veo cuál es la distancia anterior que llevo contando y le agrego una constante. Pero esa constante va a ser cero si los caracteres son iguales, o sea que no tengo que hacer nada y le voy a sumar uno si son diferentes, lo cual tiene sentido que voy a cambiar un carácter por otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona para un caso en concreto. So- a ver, las palabras, para que no sea tan largo la explicación, he elegido cadenas de texto de igual tamaño y de dos caracteres, para que no sea tan complejo. Entonces, iniciamos. Esto es lo que yo les decía. La primera fila nos representa esa idea de ir de una cadena de texto vacía a una cadena de texto de longitud 2 en este caso, o llenar una cadena vacía, o transformar una cadena vacía en la otra cadena de texto. Y la primera columna nos representa pasar de una cadena de texto no vacía, en este caso de 2, a una vacía. Por eso es que, por eso es que si ven, están los números de 0, 1 y 2 contando el hecho de que voy a tener, si en el caso de una cadena de texto y un carácter, solo necesito un movimiento y si es de dos caracteres, voy a necesitar dos movimientos. Y viceversa, ¿verdad? Si yo quiero deshacerme de la cadena. Entonces, para la primera entrada, ojo que en este enfoque de matricial, la distancia de las dos cadenas que tengo aquí en cuestión se va a ver aquí hasta el final, en la esquinita, en esta esquinita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si se fijan, yo veo o tomo de manera recursiva los datos anteriores. Tomo el valor de la fila 1 y columna 0. O sea, estoy agarrando esta parte de acá. Que era lo que yo les decía de agregar. ¿Por qué le sumo 1? Porque si yo tuviera una cadena de texto, una de ellas fuera de ninguna y quisiera agregar, tengo un movimiento. Y en el otro
que tengo en la fila 0, columna 1, que es este otro 1, está viendo lo anterior. Si yo necesitara eliminar ese carácter, o en otras palabras, lo que estamos analizando es, bueno, estamos viendo el caso de la E y la I. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que eliminar, tengo que insertar. Entonces, por eso es que saco esas dos partiendo del hecho de venir de una cadena de texto vacía. Y el tercer valor que se saca es el 00, que era la parte de acá, que es este valor de acá, este de acá. Y ese se le va a sumar 1. Comienza en 0 en el caso que tuviéramos cadena de texto vacía, no hay nada que hacer. Y se le va a sumar 1 si fueran diferentes. Entonces, de momento yo, ¿qué es lo que tengo? Fíjense bien, por defecto tengo estos valores. Y como esta es una agregación y el algoritmo me dice, súmale 1, entonces este se transformaría en 2, tendría 2. Este también se transformaría en 2 y este se volvería 1, puesto que E, la E y la I son caracteres diferentes. Entonces, 0 más 1, 1. Entonces, el mínimo entre 2, 2 y 1 es simplemente 1. Y por eso es que se agrega acá, se les agrega 1. O sea, ahorita llevo contando un movimiento que tengo que hacer para mi cadena de texto. Ahora vamos a ver para la siguiente entrada de la matriz, el mismo juego. Se ven los elementos anteriores, se ve el caso donde tengo el 1, 1, que es la entrada que acabamos de calcular, ¿verdad? Tenemos la 0, 0, la 0, 2, perdón, que es el valor que está aquí arriba, eh, que nos diría, bueno, en este caso es 2, y en el 0, 1, que es este de acá. Entonces, estos tres valores me estarían representando que agrego, quito y cambio, ¿verdad? Y de acuerdo al algoritmo, vamos a ver, se le tiene que asignar 2, porque el evento de inserción, que sería 1, le sumamos 1, es 2. El evento de restar 1, que sería sumarle 1 al 2, que sería 3. Y el evento de que si son diferentes, y en este caso, sí serían diferentes porque va contando, fíjense bien, va contando, como estoy en la primera fila, perdón, en la segunda fila, estaría comparando el i con el n. Entonces, como es diferente, el i y el n es diferente, entonces pasa que el uno se vuelve 2 y el menor entre esos tres valores es 2. Y por eso le agrega 2 acá. Y de igual manera se va llenando. Si se fijan, se va llenando del enfoque de que tengo una cadena vacía y voy viendo a partir de la cadena de texto que yo ya tengo, voy comparando las siguientes entradas. Perdón. Y lo que sé es que termina todo en uno, ¿ok? Como siempre he ido viendo, o sea, agarro la primera fila y comienzo a contar los cambios con E y con N, por si tengo que cambiarlo a esos lugares. Y de la última fila me termino agarrando el N y veo los cambios que tengo que hacer o si le tendría que insertar a esta entrada. La cuestión es que cuando se completa todo este juego, el último elemento, que siempre va a ser mínimo, puesto que en cada una de las iteraciones yo sigo poniendo que es el mínimo, me va a dar la mínima cantidad de movimientos que tengo que hacer. Y que es bastante visible, o sea, es entendible porque entre la palabra en y la palabra in, ¿cómo se llama? La, Solo necesito hacer un cambio, cambiar la E por la I o viceversa, dependiendo de cómo lo estemos enfocando, ¿verdad? Y es de esperarse. Y esa es la forma en que trabaja el algoritmo. Tres acciones: eliminación, inserción y sustitución. Y el enfoque es eso. A nivel del enfoque matricial es que partimos, como que vamos llenando la cadena de texto. ¿Será necesario ingresar o será necesario eliminar? Y así se va jugando, ¿verdad? Y así funciona. El algoritmo es un algoritmo bien sencillo, bien sencillo. Y ya está implementado en Python. Esa es otra cosa. El módulo de Python, que es RapidFuzz, trae un módulo con distancias.
bien, ahí dentro encuentran de este módulo, encuentran la distancia de Hamming y otras distancias muy interesantes que también podemos aplicar. Y ahí viene esta distancia, la de Levenstein. Y aquí podemos, lo voy a implementar. Ya he llamado en mi entorno de programación la distancia de Levenstein, veo la distancia y también me da uno, ¿verdad? Vean esta que tiene un poco más de texto. eh, Visiblemente, Jonathan tiene una H aquí y aquí no tiene una H. Quiero ver qué más. Ah, Hernández no tiene tilde y esta sí tiene tilde. Entonces, cabal, son dos movimientos. Vean este otro. Este es más interesante porque si se fijan, es mi nombre y mis dos apellidos y mi nombre pero separado en dos nombres y mis dos apellidos. Y ahí está. ¿Qué es lo que él ha contado? Que yo lo que tengo que hacer para transformar una cadena en otra es insertar un espacio e insertar y cambiar e insertar una S. O sea, esos dos movimientos. Y esto demuestra que no importa el tamaño de la cadena de texto, siempre voy a ser capaz de encontrar esa distancia, que era lo que a mí me servía un montón. Porque, y aquí mismo, justamente aquí mismo, puedo retomar este caso de lo que yo les decía de las desventajas, aunque ¿cómo se llama? Aunque me solucionó en gran medida mi problema que yo tenía, siempre dieron errores, o sea, en el sentido de que hubieron 50 registros que yo no pude encontrarle su similitud, pero de 2000 a 50 ya era un gran avance, algo que ya pude hacer manualmente y sacar el producto en el mismo día. Entonces, el problema con esto, ¿qué es? Es que como él solo cuenta la cantidad de movimientos que yo tengo que hacer de- perdón, la cantidad de movimientos que tengo que hacer para ir de una cadena de texto en otra, habrán cadenas de texto que son totalmente diferentes, pero que la distancia de la tercera cadena de texto es la misma. Entonces, cuando no tenía coincidencia única, simplemente la excluía. Ahora, ¿por qué yo me tomé esa libertad? Y no es una regla general tampoco. ¿A dónde viene la mejora de la que yo hablaba acerca en el abstracto? En el caso de trabajar con datos, a veces la mejora no viene del hecho de agarrar otra herramienta más potente. A veces no es necesario, eh, ¿cómo se llama? No es necesario aplicarle más fuerza bruta, simplemente limpiar los datos. Lo que hice fue un limpiado de datos, por ejemplo, quité tildes, quité espacios, porque incluso tenía cosas así como dobles espacios, espacios al final, y eso no me sirve porque si yo estoy comparando nombres, lo mínimo que debería de aceptar es un espacio entre nombres y apellidos. Entonces, quitando esos espacios, también, como hice un análisis exploratorio de los datos, encontré caracteres em, extras que iban, no sé, cosas así o cosas así. Entonces, leí eso, arruinó un montón el análisis con esta distancia, porque como él solo va y dice, "Ah, hay que cambiar, hay que agregar y que no sé qué". Entonces, hice una limpieza anteriormente, antes de aplicar, anteriormente al aplicar esta distancia, lo que hice fue limpiar los datos, quitar espacios que no fueran necesarios, que eso es fácil de implementar mediante expresiones regulares en Python, los caracteres especiales de igual forma. Entonces, una vez mis datos estaban lo más limpio que yo podía hacerlo de manera general, ya le apliqué esta distancia. Otra cosa que me ayudó bastante es que yo sabía por el origen de los datos, y aquí viene un poco de lo que siempre es bueno, es entender bien entender cómo vienen esos datos para tomar decisiones un poco más informadas. Yo sabía que la mayoría de nombres eran bastante diversos, entonces, y obviamente con apellidos bien variados. Entonces, fue bastante útil esa información, puesto que no tuve que darle mayor condiciones. Entonces, como ya tenía toda esa información, la limpieza, sabía qué es lo que iba a pasar,
sabía que no era perfecto esto, ¿verdad? Y eso es parte de lo grandioso de estudiar matemática, que uno cuando encuentra una herramienta y la demuestra, además de decir esto funciona aquí, uno ya sabe a dónde no va a funcionar. Entonces, hice el proceso, los que macharon súper bien, de hecho no les tuve que hacer nada. ¿Cómo lo pude identificar? Porque luego posteriormente se le hizo otro tratamiento y si las cosas no estaban bien amarradas, iban a resultar errores. Entonces, esa es la desventaja. ¿Que cómo podemos mejorarla? Mm, Hay soluciones para todo y diferentes para cada una de las situaciones. En este caso en concreto, en el caso que yo estaba, bastaba limpiar los datos, estandarizarlos un poco y eso solucionaba mi problema. Eh, pero si se quiere dejar un servicio con esta distancia, sí ya es necesario agregarle más cosas como herramientas de procesamiento de texto y todo lo demás. Pero mientras sean trabajos rutinarios, bueno, rutinarios en el sentido de que no son recurrentes, pero de algo de una rutina que voy a estar repitiendo eh, en un día al menos, esto ayuda un montón, ayuda un montón. Y este ejemplo que yo tengo acá era lo que yo les decía, de acerca de las desventajas que tiene esta distancia. Vean, primer nombre, Roberto Hernández Castro. Segundo, Rodolfo Hernández Castro. Y el tercero, Ricardo Hernández Castro. Y vean las distancias. Ambos tienen distancia 6 cuando lo comparo con la palabra Roberto. Entonces, a eso es lo que yo me refería. Sí, como antes de aplicar esta solución, yo había sacado, bueno, con las herramientas de Python, se pueden sacar algunas estadísticas, ¿cómo se llama? Estadísticas básicas, ya sea frecuencia, máximos, mínimos, modas y todo lo demás. El programa me dijo eso mediante una función y yo ya sabía que en un gran porcentaje de las cadenas de texto que iba a analizar mi programa con la distancia de Levenshtein iban a resultar positivas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de mi caso? Es que se pueden encontrar soluciones sumamente eficientes sin necesidad de aplicar herramientas tan poderosas que a veces terminan resultando en gastos, ¿verdad? Entonces, esas son las limitaciones y serían como algunas mejoras de cara a no utilizar otra distancia. Hay otras distancias, sí, de hecho hay una mejora de esta distancia que está en función de que la distancia solo está entre 0 y 1 y se construye a partir de la distancia de Levinstein. Dow, aquí tengo el nombre porque tiene una forma de pronunciarlo medio extraña. Se llama, quiero ver, por acá la tenía. Ah, aquí está. Damauru Levenstein. Entonces lo que hace es que hace la distancia, la normaliza entre 0 y 1. Y entonces la podemos aplicar como está entre 0 y 1, podemos crear como una idea de probabilidad o asociarle un porcentaje de recurrencia, por decirlo así, abusando de la palabra probabilidad y la palabra recurrencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que solucionó mi problema y no tuve que agregarle mayor fuerza de programación. Así que eso es lo que yo les quería mostrar hoy, que dentro de mi trabajo no he intentado, he tenido que utilizar herramientas matemáticas sencillas, pero que dan soluciones súper buenas, porque esto es muy eficiente y no recurre en gastos, no recurre en procesamiento. eh, Estoy hablando de utilizar GPU, simplemente las herramientas que yo tenía, ¿verdad? Y pude procesar volúmenes grandes de datos. Ahora, ¿cómo me puede servir esto para la corrección de texto? Es que yo puedo, si yo tengo una nómina de personas ya estandarizada, ya sé cómo están, puedo utilizar esta media para detectar este, cuál es la palabra correcta y corregirla. Y de hecho, en algunos
programas que están en los celulares tienen esta métrica instalada, po- porque lo que hace es que, primero, hay dos cosas ahí que juega, la estadística y las distancias como Levenstein, que lo que hacen es que, primero, con la distancia de Levenstein, agarra todas las palabras que estén cerca a partir de cuántos cambios, porque yo sin querer, si estoy escribiendo y digamos el teclado no me funciona, puedo escribir así. Entonces tengo que eliminar. La distancia de Hamming se queda corta, pero la distancia de Levenstein me ayuda a saber qué palabra muy probable quiso escribir. Y luego, una vez hecho esa selección, lo que hacen estos programas es ver la frecuencia de palabras que tú usas y así ordena por prioridad las palabras que probablemente quisiste escribir. Entonces, ese enfoque probabilístico mediante el enfoque de distancia de caracteres es lo que permite la corrección ortográfica. Y lo único que yo hice, digamos, de ese proceso de estadística y de distancia es solo tomar la parte de distancia para encontrar coincidencias, ¿verdad? Es algo, como les digo, a mí me gusta bastante cuando encuentro una solución sencilla porque demuestra el poder de las matemáticas en algo tan simple que de repente uno dice, es que nunca voy a usar el concepto de métrica, nunca voy a usar el concepto de distancia. Y a mí me ayudó a resolver mi trabajo solo conociendo qué es distancia o de manera generalizada. Y eso es lo que tenía preparado para esta mini charla o contarles esto entre estas cosas sumamente pequeñas, pero que pueden ser útiles hoy en día para el procesamiento de datos, sin necesidad de recurrir a cosas como la inteligencia artificial. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Santos. Aplausos virtuales. Abrimos la sesión de preguntas, así que adelante, si alguien tiene alguna consulta o pregunta, siéntase en libertad de levantar la mano o abrir el micrófono. Y bueno, parece que todavía no tenemos preguntas. Tal vez yo nada más iba a consultar un poco sobre lo que dijiste al final de volúmenes altos de datos. Sí. ¿Qué tan alto, digamos, lo aplicaste ahorita, sobre todo pensando en la complejidad del algoritmo, ¿verdad? Ujú. Si hay alguna limitante específica cuando uno quiere procesar un volumen así de mucha información. Fíjate que la función por sí sola sí hay una limitancia y esa está regulada a los recursos computacionales que uno tiene. Pero Python trae algunas librerías para procesar volúmenes de datos grandes, como es Pandas. Entonces, Pandas, la librería de Python Pandas trae un módulo donde yo le digo aplicar una función. Entonces, la optimización se la paso a otra librería. O sea, la carga de la memoria se optimiza sobre otra librería. Así que, digamos que la respuesta corta es los recursos que yo tengo, pero con librerías como Python, Pandas, perdón, para ser más específico, no requiero tanto, porque incluso he llegado a procesar datos quiero ver, lo más grande que he llegado a procesar utilizando este enfoque son 7000 registros y a veces la verdad es que ha funcionado también cuando utilizo incluso otras métricas como la que está estandarizada, que a veces solo tengo que corregir 10 registros. Ok, perfecto. Y no sé si hay alguna otra consulta de la audiencia. Alex, adelante. Bueno, una pregunta. ¿Sí? Eh, el algoritmo, ¿qué tan, el número de pasos necesarios para, digamos, si las palabras tienen, la mayor de las palabras tiene longitud n, ¿cuál es la dependencia del tiempo que tarda en n? No sé si me explico. Mm, ya, más O o sea, si menos es una creería yo. dependencia polinomial o exponencial o Eh, Creo, en principio, si no le aplico otra cosa, termina siendo un poco exponencial, si no me recuerdo. Sí, sí, no estoy muy seguro, pero recuerdo que termina siendo un poco exponencial. Pero al meterla dentro como le decía al otro, a Juan, cuando lo meto dentro de otra librería,
tiende a romper ese crecimiento en tiempo de cómputo. Ok, muchas gracias. Gracias, Alex. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ok, bueno, parece que no. Entonces, Luis Santos, agradecerte de nuevo por el tiempo, la charla, y también a toda la audiencia por estar acá presente. Y recordarles que tendremos un nuevo seminario en 2 semanas, a la misma hora. ¿Ok? Y mucho gusto, Luis Santos. Espero que estés muy bien. Gracias. Gracias.